La teoría sintérgica del campo unificado. Acabo de mencionar el elemento de constancia asociado a una sintergia elevada. Como preámbulo de la teoría del campo unificado, retomaré el concepto de constancia, pero ahora asociado con lo que podríamos denominar purificación vibracional. Hablaré en términos muy abstractos, suponiendo que el manejo conceptual asociado con la sintergia y el espacio es ya familiar para el lector. Un cerebro de alta sintergia, además de mantenerse constante en la conciencia de unidad, purifica el espacio con el cual interactúa. El espacio se transforma en actividad electroquímica al ponerse en contacto con el cerebro. En realidad, el cerebro y el espacio forman un continuo y se incluyen uno en el otro a través de por lo menos dos procesos. Uno, la transformación del espacio en actividad neuronal, y el otro, la creación del campo neuronal, como si fuera un bloque de azúcar disolviéndose en el agua. El cerebro se disuelve en el espacio y el espacio en el cerebro. Tal continuo tiene efectos mutuos. Un cerebro es capaz de alterar la organización del espacio y de incrementar o decrementar su sintergia. El espacio pasa a través del cerebro como si este fuera un filtro, en contacto con una corriente de agua o aire. Cuando el cerebro funciona en alta sintergia, el espacio se transforma y se purifica. El filtro cerebral quita impurezas de baja sintergia, sobre todo asociadas con alteraciones espaciales provocadas por otros campos neuronales. La geografía del planeta también afecta a la organización del espacio. Lugares de complejidad geográfica alta, un ejemplo es Tepoztlán, pueblo rodeado por montañas de alta complejidad, que incrementan la sintergia del espacio, también transforman al espacio. La continuidad espacio-cerebro demostrada por los cambios mutuos de estas dos organizaciones es el fundamento de la teoría sintérgica del espacio. Un cerebro de alta sintergia y alta constancia en su conciencia de unidad crea alrededor de él un espacio de alta sintergia mantenida. En cambio, un cerebro de baja sintergia y por tanto en un funcionamiento consciente oscilante y concreto, una mayor sintergia es una aproximación al absoluto, a lo eterno. Un espacio de baja sintergia a lo cambiante, relativo y a lo concreto, decrementa la sintergia del espacio con el que forma un continuo. Es interesante meditar acerca de las condiciones que estimulan el logro de un espacio de alta sintergia. Ya mencionaré el efecto de campos neuronales y de la geografía planetaria. Otra situación con el mismo efecto es la velocidad. Una velocidad alta equivale, para el observador que se mueve, a un espacio de alta sintergia. En un funcionamiento neurosintérgico elevado, se incrementa el conocimiento y la capacidad de establecer relaciones entre eventos. Informaciones que de otra manera pasarían desapercibidas son detectadas y reconocidas como si el contacto cerebro-espacio se incrementara. Se estimulan eventos sincronísticos y se activa una sensación de trascendencia. Todo lo anterior se puede deducir a partir de las leyes de sintergia y demuestra la continuidad cerebro-conciencia-espacio. La teoría del campo unificado debe basarse en una realidad energética común a varios órdenes de la realidad. Debe ser capaz de unificar procesos aparentemente tan dispersos como la materia y el espacio, la gravedad y el tiempo, la conciencia y la experiencia, y unificarlos en un cuerpo conceptual de alto poder. Pero no únicamente eso, la teoría debe ser capaz de predecir eventos y también relaciones. Comencemos pues por plantear un centro común capaz de relacionar la gravedad, el tiempo, la estructura del espacio y la conciencia. Lo mejor será planteando un experimento crítico que los unifique. Supongamos que en un cambio de conciencia manifestado y medio
con un correspondiente cambio en la organización del espacio y por lo tanto en el tiempo y en la fuerza gravitacional, pueda demostrarse experimentalmente. Así pues, será necesario idear instrumentos que permitan medir las variables anteriores y por tanto determinar sus relaciones mutuas. Se ha demostrado que un incremento de coherencia intra e interhemisférica es un índice preciso de una conciencia expandida. En otra terminología, de una conciencia de alta creatividad cercana a la unidad y trascendente, en mi terminología de una conciencia de alta sintergia. Un sujeto entrenado para modificar voluntariamente su actividad cerebral y llevarla a un estado de alta sintergia sería el centro del experimento. Este sujeto se colocaría en una cámara perfectamente sonoamortiguada, a prueba de vibraciones y con un blindaje adecuado para evitar interferencias electromagnéticas. Se registraría su actividad cerebral para determinar sus cambios. De acuerdo con la teoría sintérgica del campo unificado, la alteración de la actividad cerebral del sujeto modifica la organización del espacio manifestada como un cambio en el tiempo. Será necesario medir el tiempo. Esto se puede lograr iluminando la cámara con una luz coherente y de frecuencia fija y constante. Un láser servirá para este efecto. La frecuencia del láser sería el reloj. Esta frecuencia debería alterarse en la cercanía del sujeto cada vez que éste cambia su actividad cerebral. Otra forma de medir la alteración temporal sería colocando relojes atómicos en las distintas localizaciones de la cámara. Los cercanos al sujeto deberían mostrar una alteración mayor que los alejados de él. El efecto sobre la fuerza gravitatoria podría ser medido utilizando el método de interferencia por láser, tal y como se maneja en la holografía. Un emisor láser apuntando hacia el sujeto reflejaría la luz en una pantalla, placa fotográfica de interferencia. Al mismo tiempo, un espejo también la reflejaría sin hacerla incidir sobre el sujeto, pero sí sobre la placa de interferencia, haz luminoso de referencia. Si un cambio gravitatorio ocurre como resultado de una alteración de la actividad cerebral del sujeto, este cambio alterará la curvatura del espacio alrededor de él. La distancia entre la cabeza del sujeto, perfectamente fija e inmóvil, y el espejo en el que se refleja el haz de referencia cambiará, y el patrón de interferencia registrado y fotografiado también. Si esto acontece, se demostrará la ocurrencia de un cambio gravitatorio resultante de un cambio de conciencia y de actividad cerebral. La creación de una neurosintergia elevada, al incrementar la sintergia del espacio, crea una fuerza antigravitacional. Si en el experimento anterior se midiera con toda precisión el peso del sujeto y se detectara un cambio del mismo, dado por un incremento neurosintérgico, se demostraría la relación, como antes, conciencia-gravitación. Si la organización sintérgica del espacio es el campo unificado, también deberían esperarse efectos de alteración en campos eléctricos y electromagnéticos. Durante el experimento, se podría introducir un campo eléctrico y o electromagnético a fin de detectar sus cambios en relación con el estado del sujeto. Por último, deberían ser posibles detectar cambios concomitantes en la actividad de sujetos dentro de la cámara y en cercanía al primero. En un experimento, José Quelli, David Sidlo y yo hemos podido demostrar que el cambio de actividad electroencefalográfica de un sujeto afecta la actividad electroencefalográfica de otro, con quien el primero esté en comunicación directa, incrementándose durante ella la similitud de sus patrones electroencefalográficos. De acuerdo con la teoría, el experimento crítico demostraría la existencia
de un campo común unificador del tiempo, la gravedad, la conciencia y fenómenos electromagnéticos. Debemos esperar la evidencia experimental, sin embargo, podemos preguntarnos desde ahora cuestiones fundamentales relativas al campo unificado y a sus características. En primer lugar, existen relaciones extraordinariamente claras entre la actividad y funcionamientos cerebrales, la organización y propiedades del espacio y la fenomenología de la conciencia. Cuando Newton formuló las leyes de su mecánica, se basó en su experiencia sensible. El nivel de su conciencia le permitió abstraer a partir de la información que percibía principios que él consideró fundamentales. Si dos bloques de granito chocan y la percepción de su interacción muestra una serie de efectos como rebotes, cambios direccionales, etc., una mentalidad como la de Newton podría abstraer del nivel del observado leyes aplicables al universo en su totalidad. Cuando la física relativista hizo su aparición, lo percibido de forma directa dejó de poder ser aplicado. Solamente a través de una tecnología y una instrumentación muy sofisticadas, se hizo patente a lo sensorio efectos de un mundo subatómico que transformaba en su modo de operar toda preconcepción proveniente de la experiencia sensorial desnuda. A partir de este momento, la aproximación al entendimiento de los fenómenos cuánticos, relativistas y gravitatorios requirió la adquisición, por parte del físico, de un nuevo punto referencial proveniente de una conciencia que se encuentra funcionando en una dimensión distinta. En la actualidad, las leyes asociadas al mundo de la mecánica cuántica pueden vislumbrarse como similares a un estado de conciencia determinado, siempre y cuando se adquiera este estado de conciencia. En otras palabras, solo es posible entender cabalmente nociones tales como las de superconductividad, superfluidez, etc., de un compuesto enfriado casi hasta el cero absoluto, si se adquiere una conciencia que viva ese mismo estado. Por ello, la conceptualización de una teoría del campo unificado es también la adquisición de una conciencia de unidad en la que, y a partir de la cual, la realidad se viva como unidad. Si la experiencia sensible muestra una realidad consistente en objetos sólidos, diferenciados unos de los otros y del espacio que los circunda, los conceptos explicativos del funcionamiento de la naturaleza no podrán trascender tal experiencia. Fue interesante el impacto que tuvieron los primeros descubrimientos físicos acerca de la naturaleza dual partícula-onda de la luz, contradictorios de la experiencia de diferenciación. Los físicos se quedaron sin bases y en una confusión que en los de mayor vocación e involucramiento provocó angustia. Parecía que una parte de la naturaleza, el pensamiento humano resultante de la actividad cerebral, formaba parte de una realidad completamente distinta de otra porción de la naturaleza, la de sus elementos constitutivos, fotones, electrones y demás partículas elementales, como si la operación sintérgica cerebral y el modo de funcionar de la conciencia global no pudiera acoplarse con el de la física cuántica. Por supuesto que la sinergia de los contenidos conscientes tiene propiedades distintas de la de los elementos últimos de la realidad física. Sin embargo, la misma sinergia y la misma conciencia, al cambiar de nivel, adquieren un funcionamiento que mimetiza el de las partículas elementales, y desde esa conciencia es como se puede entender la unificación. Veamos un ejemplo relacionado con lo anterior. Un electrón es una onda de probabilidad cuya localización es incierta y solo probable. Esa onda probable se encuentra a una distancia específica del núcleo atómico. Cuando un átomo recibe energía, el electrón cambia de estado y puede localizarse ahora en una órbita más alejada del núcleo. Esto crea un estado de excitación,
El átomo está en un estado excitado y más tarde o más temprano retomará a su condición normal, dando como resultado un paquete energético en forma de fotón. El átomo excitado regresa a su estado inicial y la luz, fotón, surge como resultante del retorno. La misma situación se observa en la conciencia. Cuando ocurre una expansión de conciencia y ésta alcanza un estado de mayor inclusión, la conciencia está excitada y más tarde o más temprano regresará a su estado inicial. El regreso involucrará un dar a otra conciencia al nuevo nivel. La conciencia excitada retorna a su estado inicial, dando como resultado luz. La evolución de las estrellas y de la conciencia es otro ejemplo de un mismo proceso que ocurre en dos niveles de realidad diferentes. Una estrella comienza su vida como una masa incandescente de hidrógeno puro. A medida que envejece, crea elementos más y más complejos y pesados en su interior. Su calor aumenta y se expande en el universo circundante. En cierto momento de su evolución, la estrella comienza a depender de su alrededor para su manejo energético interno. Se estabiliza y pasa un largo periodo de su vida en un estado estable para que se enfríe y muera. La evolución de la conciencia es bastante similar. Comienza en un estado de incandescente pureza, después crea esquemas que equivalen a elementos más pesados y complejos, alcanza un clímax y después se estabiliza en un equilibrio energético con el ambiente. Hace pocos años Cohen describió un método experimental y unos resultados acerca de la existencia de un campo magnético producto de la actividad cerebral. La magnetoencefalografía vio su nacimiento entonces. Esta es quizá una de las primeras evidencias de la existencia del campo neuronal. Sin embargo, es dudoso qué tipo de energía asociada al campo sea puramente magnética o aún electromagnética. El magnetoencefalograma no muestra frecuencias superiores a las pocas docenas de Hz, mientras que el campo neuronal debe vibrar en un orden de frecuencias mucho mayor. Probablemente algún nuevo tipo de energía distinta de la atracción nuclear, gravitatoria, eléctrica y electromagnética sea la responsable del campo neuronal y en general de la red energética asociada a la organización sintérgica del espacio. La sintergia, el campo cuántico y la conciencia. Por detrás de cualquier objeto diferenciado, de cualquier aspecto material, de cualquier partícula elemental existe lo que los físicos han denominado el campo cuántico. Este no es otra cosa que la red energética que todo lo interconecta y penetra. Diferentes porciones de este campo poseen distintas configuraciones. Ya he mencionado la organización sintérgica y sus cambios en este contexto. Ahora intentaré analizar la aparición de la materia desde el contexto del campo cuántico y su relación con la organización sintérgica. Empezaré por el electrón y nuestro análisis podrá ser extendido a cualquier otra partícula elemental. Un electrón no es un objeto específico, sino más bien una configuración energética en forma de un paquete onda. La aparición de un electrón al igual que la de cualquier otra partícula, es una intensificación energética específica en alguna porción del campo cuántico. Esto quiere decir que el electrón no es algo que permanezca en una localización o en movimiento. Es más bien la alteración específica del campo la que se manifiesta como electrón. Su movimiento es el cambio en la localización de la alteración. Al igual que la mayoría de las partículas elementales, el electrón afecta a su ambiente y otras partículas. El ejemplo más conocido de lo anterior es la repulsión de un electrón por otro. Esta repulsión es en realidad un intercambio de fotones que uno de los electrones despide y el otro capta. Puesto que un fotón tampoco es un objeto sino una alteración del campo cuántico,
La repulsión es una doble alteración del mismo sustrato energético. En otras palabras, al ser un electrón una alteración energética del campo en un continuo con el resto de éste, la repulsión de un electrón por otro es el resultado de la zona del campo que ambos alteran. La aparición de un electrón de cualquier partícula elemental y en un sentido global de cualquier objeto material es siempre la manifestación de una alteración de lo indiferenciado, de la red energética que forma el campo cuántico. Esta alteración es la intensificación energética de una morfología de onda. En otras palabras, la extraordinaria complejidad y heterogeneidad del campo cuántico se limita y alguna de sus frecuencias o morfologías de onda sobresale de las otras, lo que da lugar a la manifestación material. Un ejemplo ayudará a entender lo anterior. Supongamos que estamos frente a una masa de agua en perfecta estabilidad. Esto representaría el campo cuántico. Ahora un viento sopla y provoca una alteración en la superficie del agua, que se manifiesta como una onda concéntrica o como una ola. La ola es la intensificación de alguna propiedad del campo, una alteración morfológica específica. El carácter del campo cuántico, como el del agua del ejemplo, es tal que dadas las circunstancias adecuadas cualquier morfología puede ser estimulada o intensificada. Es como si el campo formara la base o el sustrato de cualquier posibilidad. La intensificación de una morfología específica, de un paquete de onda, equivale a una disminución de sintergia, la misma que en capítulos anteriores se analizó como factor básico de aparición de la materia. Ya en un sentido más global, el mundo material diferenciado, tal y como aparece a la percepción humana, es en realidad la manifestación de una y la misma red energética, el campo cuántico organizado sintérgicamente. La conciencia es en conjunto el campo cuántico, y las relaciones energéticas entre seres humanos son al igual que las interacciones subatómicas, alteraciones de un mismo sustrato energético. Uno de los más grandes enigmas de la ciencia queda sin embargo sin contestación. Me refiero a la razón o factor que determina la alteración del campo y que da lugar a la materia. ¿Por qué una morfología del campo se intensifica, dando lugar a un electrón o a un fotón o a cualquier otra partícula? ¿Qué fue lo que por primera vez dio lugar al cambio? La conciencia de unidad y el campo cuántico. Quizás se pueda dar un esbozo de respuesta a las preguntas del capítulo anterior, al analizar las posibilidades y la fenomenología de la conciencia más evolucionada, la conciencia de unidad. Con conciencia de unidad quiero decir aquella que es capaz de vivir en forma directa del campo cuántico, en otras palabras, la que puede percibir las interconexiones y el sustrato común de lo diferenciado. Antes de internarnos en la conciencia de unidad, quisiera de nuevo aclarar el carácter sintérgico del campo cuántico. Cuando mencioné que las porciones de baja sintergia del espacio eran la materia, pensaba en la fenomenología perceptual. Desde el punto de vista del campo cuántico, esta fenomenología es manifestación de algo más allá de lo puramente humano. Si una porción del campo intensifica uno de sus componentes morfológicos de frecuencia, lo que ocurre en esa porción del campo es en realidad una disminución de complejidad, es decir, un decremento sintérgico. El campo se homogeneiza en algunas de sus porciones, lo que equivale a una disminución de su contenido informacional. Esta disminución no es otra cosa que una transformación de un espacio de alta a un espacio de baja sintergia. Lo que provoca el cambio en alguna porción del campo es siempre lo que efectúa un intercambio con esa porción modificada. En otras palabras, la materia aparece cuando una porción del campo cuántico se intensifica como resultado de una estimulación asociada con algún intercambio energético.
Estos intercambios generalmente se dan por interacciones entre partículas elementales. Si recordamos que toda partícula es una onda, la intensificación del campo hasta la manifestación materia no es otra cosa más que una interacción ondulatoria en la que un paquete onda estimula una morfología energética específica. Un caso extremo en este sentido es la autoestimulación o autoabsorción de los nucleones. Por ejemplo, un protón continuamente está emitiendo muones. Estos forman una nube alrededor del protón. Tanto los muones como el protón son ondas. El protón es capaz de desencadenar, además de la propia, otras morfologías de onda. Pero además el protón absorbe sus propios muones y esta autoabsorción es lo que lo mantiene estable. La física conoce gran cantidad de procesos de estimulación de morfologías del campo cuántico que se dan por intercambios entre partículas elementales. Sin embargo, existe otra forma de estimulación más sutil y que es dada por un proceso que básicamente es idéntico al mencionado anteriormente, pero cuyo nivel es diferente. Me refiero a la intensificación de morfologías del campo que da la conciencia, concretamente por la interacción del campo neuronal con el campo cuántico. El ejemplo más dramático de lo anterior es la capacidad de un oriental, Sai Baba, de materializar un polvo de textura fina únicamente con su pensamiento. Si la materia se vislumbra desde el punto de vista ondulatorio y esta visión se lleva hacia la estructura cerebral, otra cognición se estimula. Una neurona, por ejemplo, es un conjunto energético hipercomplejo. Una serie de morfologías ondulatorias la forman al igual que cualquier otro elemento de la estructura cerebral. Cualquier cambio en la activación del cerebro afectará al campo cuántico hasta el grado de la materialización del espacio y probablemente sea la conciencia la responsable del mantenimiento del mundo material. Ahora, ya en la conciencia de unidad, esta no es otra cosa que la vivencia del sustrato común que se encuentra por detrás de toda manifestación relativa. El fundamento en este nivel es de inclusión total. Lo que se percibe se vive como parte de la misma conciencia o como ella misma. De la misma forma en la que el campo cuántico es capaz de dar lugar a cualquier manifestación material, así la conciencia que vive la unidad es capaz de provocar cualquier efecto. La relación entre la conciencia de unidad y el campo cuántico es tan estrecha que debería ser posible postular algún principio de identidad energético entre los dos. Yo he mencionado que la conciencia de unidad se da por un funcionamiento neurosintérgico elevado y que el espacio es también una organización energética de alta sintergia. El punto de unión entre la conciencia de unidad y el campo cuántico lo había colocado en la activación de un campo neuronal de alta sintergia y la interacción energética de este con el espacio. Aquí ampliaré el punto de vista anterior considerando a la estructura cerebral y a su activación como conjunto de paquetes de onda en un continuo con el campo cuántico. Cuando analicé el campo neuronal y mencioné que éste resultaba de todo el conjunto de interacciones electroquímicas entre elementos neuronales, pasé por alto la posible existencia de otro tipo de activación e intercambio neuronales. Nada impide dudar de la actividad cerebral que no esté fundada en procesos de intercambio mucho más sutiles que los conocidos por la electrofisiología y la neuroquímica contemporánea. Intercambios similares a los que ocurren en cualquier interacción entre partículas elementales se deben dar a nivel cerebral, por lo que el campo neuronal debe resultar no sólo de los intercambios electroquímicos entre células neuronales, sino también de las interacciones energéticas sutiles. Más aún, la conciencia correlativa de la interacción entre el campo neuronal y la estructura del espacio
debe también involucrar interacciones entre este mismo espacio, el campo cuántico, y campos energéticos asociados con el resto de los órganos corporales y no únicamente con el sistema nervioso.